Amén, amén, hermanos. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes, estar con ustedes. Qué gusto saber que ya desde antes de nacer, Dios nos tenía predestinados a todos. Sabemos que hoy, decía la pastora Ros, no es un domingo cualquiera. Cada domingo celebramos la gozosa venida de nuestro Salvador, pero hoy celebramos lo que hace 2000 años, más de 2000 años. Esto fue como un hecho real. Nosotros podemos leerlo a través de las Escrituras. Eso es la palabra que nos alimenta. Gracias les damos a los hermanos que están viéndonos a través de la transmisión. Recordarte que hoy yo no sé tú, pero yo vengo llena de gozo. No es un domingo cualquiera, es un domingo donde tenemos que recordar que si Jesucristo resucitó, todos tenemos que resucitar con Él. Resucitamos día con día. La resurrección la hizo Él. Él pagó en la cruz, derramó sangre, pero su sangre valió la pena. ¿Sabes por qué? Porque hoy estamos aquí nosotros. Porque hoy tenemos un espacio para poder alabarlo y porque además de este espacio hay muchos más espacios en todo el mundo donde le alaban y le bendicen en este día. Hermanos, para mí es un honor, como dijo la pastora, saber que el Señor también me restauró de la enfermedad, me dio salud. Después de un proceso largo que viví, aproximadamente, estaba yo haciendo cuentas también, que más o menos 6 meses estuve fuera del servicio. No porque yo no quisiera, la verdad, me sentía necesitada. El Señor me dio una operación, primero de un ojo y después del otro. Fueron, gracias a Dios, unos procesos muy rápidos. Déjame decirte que muy rápidos. ¿Por qué? Porque mis cirugías fueron en instituciones públicas, que normalmente las instituciones públicas las hacen con mucho tiempo, con mucho de distancia, ¿no? Pero mira la casualidad, y yo es algo que hoy vengo a decirte y a compartirte. El Señor tiene los tiempos perfectos y el Señor me restauró la vista, dejándome fuera un tiempo, pero era precisamente no para restaurarme nada más la vista, sino para restaurar mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, sabiendo que Él es todopoderoso. Entonces vuelvo a estar aquí y vuelvo a tener que hacer lo que el Padre quiere, su voluntad. Acuérdate que tenemos que tener siempre en mente eso. Estamos aquí en este mundo para hacer la voluntad del Padre. Quienes ya lo conocemos y quienes somos cristianos y sabemos que por Él valió la pena todo lo que hizo por nosotros, tenemos que tener certeza de que la voluntad del Padre es siempre lo que estamos dispuestos a hacer día con día. En medio de la tormenta me vas a decir, sí, en medio de la tormenta. En medio de la enfermedad, sí, también en medio de la enfermedad. En medio de todo lo que nos presente Dios, hay que hacer su voluntad. Hoy en la mañana leía más bien un mensaje de uno de nuestros hermanos, Ángel, que decía, ya encontré mi departamento, ya estoy en él, gloria a Dios, ya está cerca de la iglesia, ya no va a tener que llegar corriendo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y cuando tú como hija del Padre haces su voluntad, ¿sabes qué? El Señor resuelve todo. Lo mismo pasó con Ana. Le resolvió la situación por lo que estaba pasando. Y nos resuelve a todos. Entonces, hay que darle gracias y gloria a Dios, no solamente hoy, que es un día especial y donde recordamos, hay que hacerlo todos los días, todos los días. La semana pasada escuchamos algo que a nosotros nos causó mucha curiosidad, ¿verdad? El título de la prédica de la pastora, donde decía, como pregunta, 1,80 m, ¿verdad? Y todos así como que, pues, yo pensé en muchos personajes de la Biblia. Yo sé que será Jonás, será que los chaparritos, ¿no? Yo pensaba que serían hombres chiquitos del que va a hablar. Pero no las volteó. Nos dio la sorpresa de que ese título nos llevaba más que a entender que cuando nosotros alcanzamos esa altura, no es una medida cualquiera, es alcanzar la medida del varón perfecto. ¿Y eso cómo lo hacemos? Precisamente cumpliendo la voluntad del Padre día con día. En todas las cosas que nosotros hacemos tenemos que apropiarnos de lo que el Señor nos da. Y así es como alcanzamos día con día esa medida. No es fácil, pero créeme que cuando se puede llegar a esa altura es porque ya sabemos que alguien ya lo hizo por nosotros. Y hoy lo vamos a recordar. Te vamos a hablar el día de hoy, te voy a hablar del poder de la resurrección de Jesucristo.
La resurrección de Jesús es el grito de la victoria sobre la muerte. ¿Tú lo crees? Amén. Entonces creemos que Jesús venció la muerte. El poder del pecado quedó destruido con esa acción que el Hijo del Hombre hizo por nosotros. La muerte no pudo vencer a Jesucristo. Y gracias a Él resucitó y nos hizo resucitar a nosotros con Él. Los que creemos en Él como Señor y Salvador, sabemos que viviremos con Él por toda la eternidad. El pueblo de Israel sabemos también que ellos fueron testigos de muchos milagros que se hicieron como señales y prodigios durante el tiempo en que Jesús hizo muchos milagros. Tenemos en la escritura, en nuestro libro, ¿verdad? Tenemos muchos pasajes donde nos hablan sobre esos prodigios y milagros que hizo el Señor. Muchísimo más, dice, habíamos visto, pero durante 3 años de su ministerio, los últimos 3 años, Jesús sanó toda clase de enfermedades. Sí lo leímos, ¿verdad? En la Biblia. Sanó ciegos, cojos, sordos, mudos, liberó a muchos endemoniados, resucitó incluso, fíjate, e hizo grandes milagros de multiplicación de los alimentos. Sin embargo, el mayor milagro, ¿cuál crees que fue? Lo que estamos conmemorando hoy, su resurrección. Ese fue el mayor milagro y lo hizo para nosotros. Los milagros anteriores los hizo para que la gente los disfrutara y los viera. Y hablara entonces de que algo estaba pasando. Pero entonces no podían tener seguridad de lo que estaban viviendo. Fue hasta su muerte cuando sus propios apóstoles se dieron cuenta de que lo que estaba en las Escrituras era real. Se estaba llevando a cabo. Te voy a comenzar hablando de las profecías. Desde estos días pasados hemos estado viviendo, según la idea de ahora, ¿verdad? Porque si nosotros leemos que Jesucristo, según las Escrituras, ¿cómo es posible que murió, verdad? Y resucitó al tercer día. En Jonás nos dice el Señor que Él iba a resucitar al tercer día, como Jonás lo hizo cuando estuvo en el vientre de la ballena. ¿Te acuerdas que leímos Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches? Jesús se lo dice también a sus discípulos. Eso es lo que la Biblia nos señala. Señalar esto es leerles, es como dicen aquí, leer bien y sacar a profundidad el mensaje de las Escrituras. El día de hoy nosotros vamos a hablar de lo que vivimos en ese tiempo. La entrada de Jesús en un domingo de Ramos, la última cena que tuvo con sus apóstoles, incluyendo el lavatorio de los pies, donde Él, siendo un rey, se hizo más miserable entre ellos, ¿verdad? ¿Quién lava los pies a otro? Y luego después imagínate, yo luego me imagino que les estaba lavando los pies, que caminaban con guaraches entre polvo. Imagínate cómo estarían sus piececitos de los apóstoles. Y el Señor se inclinó y se los lavó, a uno por uno. Después vino el juicio que enfrentó Jesús. Por último, la pasión, la crucifixión y lo que estamos viendo el día de hoy, la resurrección. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos señala en un relato vivido en la crucifixión que él se pudo encontrar este pasaje en la Biblia. En el capítulo 53 nos habla sobre todo lo que íbamos a estar celebrando el día de hoy. Nos revela uno de los pasajes más significativos y profundos, presentando una visión de la obra de Jesús en la cruz. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado, desechado y afligido, que Él llevaría nuestros dolores y sería herido por nuestras transgresiones. Específicamente en el versículo 11 el profeta Isaías nos dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Esto nos señala Isaías en el versículo 11 del capítulo 53. Este versículo nos recuerda que Jesús es el siervo sufriente descrito ahí en ese capítulo. Él soportó la aflicción de la cruz y resucitó el tercer día, abriendo el camino a la salvación.
Al reflexionar sobre esto, nos anima a seguir confiando en Él como Salvador. ¿Te das cuenta? Esto que estamos viendo en nuestras escrituras ya no los mencionaban desde el Antiguo Testamento los profetas, ya lo venían anunciando. El siervo de Dios llevó las aflicciones de la humanidad, también cargó sobre sí mismo todas las iniquidades de nosotros. Por eso es el siervo que es capaz de justificar a muchos, con su muerte nos justificó a nosotros. Por eso fuimos salvados. Porque a través de su conocimiento y comprensión del pecado, de la justicia de Dios, se convirtió en el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Otro que podemos ver en el Antiguo Testamento, el Salmo 34:20 nos dice: le protegerán de todos los huesos y ni uno solo le quebrará. ¿Te acuerdas que nos dicen las Escrituras que el Señor, estando colgado los tres ahí, ya les apuraba porque ya venía la celebración? Entonces no podían permanecer colgados en ese castigo, les tenían que quebrar las piernas para que murieran de manera muy rápida. Pero resulta que llegan los soldados y se dan cuenta que Jesús ya había muerto, ya estaba ahí. A los que sí les quebraron las piernas fueron a los otros dos que la acompañaron, a Él no. Por eso dice el Salmo: ni uno de sus huesos le fue quebrado. ¿Te das cuenta qué maravilla? El siguiente dice, para los cristianos, hermanos, este salmo tiene un significado especial: la relación de la vida de Jesús. En el Nuevo Testamento el apóstol Juan escribió que cuando Jesús fue crucificado, sus verdugos rompieron las piernas de los dos criminales, pero las de él no. ¿Te das cuenta? Nos lo dicen adelantadamente en el Antiguo Testamento, pero Juan lo vuelve a confirmar. Se confirma lo que estamos viviendo. Zacarías 12:10, otro de los profetas. Entonces, dice en el versículo 10, entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su único hijo. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Esta frase es referencia a que Jesús fue traspasado por nuestros pecados. Dios nos recuerda que el sacrificio que hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, a través de su muerte, recuerda el sacrificio que Él tenía por acceso a la gracia y que nos daría mediante ese sacrificio una vida nueva a nosotros. También recuerdas eso, que nos menciona que estando colgado, lo atraviesan con una lanza, lo atraviesan para que eso diera como parte final de su muerte. Y es cuando nos damos cuenta que el Señor derrama de su costado todo lo que iba a darnos a nosotros vida. Tuvo que ser traspasado Él para nosotros darnos plenitud. ¿Eso nos debe doler? Bueno, como recordar una muerte, sí. Pero ¿sabes qué? Los que estamos aquí estamos no celebrando la muerte, estamos celebrando la vida. Porque la resurrección de Jesucristo no es más que murió para vivir. Y vivimos porque Él murió. Entonces no estamos celebrando una muerte, estamos celebrando la vida de Jesucristo con su resurrección. Por último tenemos en Isaías también capítulo 53, versículo 9. Dice: se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte, aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. El hecho de que el Mesías fuera enterrado con los malvados cumplió con lo que decía también en las Escrituras. José de Arimatea, que fue un hombre rico, él tenía un lugarcito y entonces pide que le den el cuerpo de Jesús, le da permiso para bajarlo y va y lo entierra en ese espacio que era de él, pero ahora era un espacio de ricos. Entonces también se cumple aquí en donde nos dice que el Señor Jesús fue sepultado con los ricos para demostrar que Él era el verdadero Mesías. Siendo pobre, ¿verdad? Siendo pobre se hizo rico por nosotros. Si lo vemos de esa manera, también siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Por los dos lados nos dio también vida. En los dos lados nos da gozo con su muerte. Para nosotros los cristianos,
Nos llena de gozo saber que cada cosa que se escribió en la Biblia se cumplió. La resurrección cambió la vida de aquella gente cobarde. ¿Sabes por qué? Porque en el momento en que él estaba colgado en la cruz, muchos de sus apóstoles que le seguían fielmente, ¿qué hicieron? ¿Te acuerdas qué hicieron? Lo abandonaron. Corrieron a esconderse. Y Judas no solo lo abandonó, Judas lo vendió por 20 monedas. Y era del grupo que estaba. No había gente que estuviera, por eso dice gente cobarde, que se quedó callada para ser los primeros testigos de llevar la nueva buena hasta los confines de la tierra. Si bien es cierto que los apóstoles fueron y se escondieron, ahorita verás cómo después, con esa cobardía, salen a ser los primeros testigos. Pero dime, ¿no nos pasa a nosotros? ¿No nos pasa que cuando conocemos al Señor y en nuestra vida lo vamos haciendo como parte de nosotros, nos da miedo? ¿Nos da miedo? Ya hemos escuchado que ser un seguidor de Cristo no es fácil. Nos da miedo porque tenemos que enfrentar, como cualquiera, ciertas pruebas. Y no estamos preparados para eso, muchos de nosotros. Y entonces a veces nos acobardamos y decimos, no, pues ¿para qué me voy a estar en ese ministerio si el Señor me las va a cobrar? Si no es el Señor, es el diablito que está ahí enojadito porque queremos ser parte de ese gremio que siga al Señor y alaba al Señor. Siempre hay alguien que nos molesta y nos dice, no, debes estar ahí. Entonces así le pasó a los apóstoles. Ya cuando se dieron cuenta que de verdad era el Hijo de Dios, pues les dio mérito y se fueron a esconder. Pero después vamos a escuchar, llenos de gozo, van a ser los primeros testigos de ese amor que el Señor nos dio en la resurrección. Y la historia del día de hoy la seguimos celebrando, hermanos. El día de hoy estamos aquí como un domingo, ¿verdad? Y nos encontramos alabando y siendo testigos, porque estamos aquí por eso, porque somos testigos. Los que nos están viendo también son testigos de ese gran amor que el Señor nos dio. No hay nada que me emocione más, te lo aseguro, que imaginar el infinito amor de la resurrección de Jesús. Porque hasta en sus últimas palabras, Jesús colgado les dice al Padre que no nos tome en cuenta todo lo que le estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Y veremos ahora ese reflejo que tuvo Jesús hasta el momento en que vivió. Seguía pensando por nosotros, por ti, por mí, por todos los que nos ven. Incluso por todos los que no nos han escuchado, pero que yo sé que alguno de nosotros va a hacer llegar ese mensaje. En la Biblia también vamos a ver que con la resurrección, el primer punto que te quiero compartir es el regalo que nos da el Señor con la resurrección. ¿Y sabes a quién se nos da ese primer regalo? El primer regalo que el Señor da en la resurrección es a las mujeres. Sí, a las mujeres, yo creo que porque somos bien chismositas a veces, ¿verdad? Curiositas. No nos da a nosotros ese primer regalo. Las mujeres son las que van primero al sepulcro a darse cuenta si el Señor estaba ahí, dónde lo pusieron. Pero déjame compartirte que las escrituras, los evangelistas nos dicen que son 3 veces las que las mujeres van al sepulcro. La primera vez lo tenemos en Mateo 1:8, donde dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Solamente fueron a ver el sepulcro, no hicieron nada. La segunda vez que van, nos lo dice Juan 21. Y dice Juan ahí, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. ¿Te das cuenta? En esa segunda visita solamente va María Magdalena, va sola. Y ahí se da cuenta que la piedra ya estaba movida. La tercera vez nos lo dice Marcos en el capítulo 16, versículos del 2 al 8. Dice ahí, muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Aquí ya nos infiere que llama María. ¿Sí? Se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras,
¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta que ella estaba recorrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. El ángel les dijo: no se asusten. ¿Ustedes buscan a Jesús en Nazaret? Él fue el que fue crucificado. Ah, pues ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a sus discípulos, a Pedro, que Él va delante de ellos y que lo verán en Galilea, como ya les había dicho. Termina diciendo, dice: temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo de su sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¿Te das cuenta? Es el primer regalo, el de la resurrección se los da a las mujeres. Pero las mujeres tenían cierto temor. Todo lo nuevo a veces nos da miedo, ¿cierto? Y más cuando se trata de cosas de Dios, cosas del Señor. Todo eso nos da miedo. Entonces las dos mujeres, que son María Magdalena y la otra María, que es María Salomé, la madre de Santiago, Juan, fueron las que van. Y empiezan, dice, viendo que ellas son las que entran primero a la tumba. Dios ha dejado en nosotras ser detallistas con ese momento. No sé tú, pero yo como mujer, cuando lo leí, y cuando me puse a estudiar, dije, wow. Y yo, ¿cuántas veces me he resistido? ¿Cuántas veces decía al Señor, no es conmigo? A veces cuando un tiempo yo empecé a dejar de tener vista, me quise sentar y dije, no, pues yo no sirvo para eso, y menos sin vista. ¿Y cuántas veces el Señor me dijo, no, tú vas para allá? Y me rehusaba, y lloraba, y me decían varios hermanos, ¿qué pasó? ¿Cuánto? Hubo un momento que también la pastora Liliana me decía, el Señor sigue esperando, y decía, pues que se quedáis sentadito, ¿no? Porque pues, como que yo aquí me siento mejor. Estar sentados a veces es más cómodo que estar acá, o sirviendo todo lo demás. No es tan fácil. Pero fíjate, el Señor como mujer nos da ese privilegio, ese regalo de haber entrado ellas como primeras mujeres a manifestar que en realidad Jesucristo había resucitado. No fue un privilegio para los hombres, fue para las mujeres. Entonces nos debemos sentir contentas, llenas de gloria de que eso me hace partícipe de poder decir, tienes razón, Señor. Si tú me llamas para algo, aquí estoy. Hacer su voluntad. Dice también ahí que la piedra se quitó y el ángel se sentó sobre la piedra. Así nos lo señala el Evangelio, que dice, después del sábado al amanecer del primero de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esta parte de se sentó sobre ella es justo lo que Dios hace con nosotros, no con nosotros que nos aplasta. Dios se sienta sobre lo imposible de lo que nos está pasando. Dios hace que nuestras dudas queden abajo, que nuestras inseguridades queden abajo, que nuestras enfermedades queden abajo. Todo lo que nosotros sentimos, nuestras culpas, nuestros enemigos, nuestras aflicciones, el no tener a alguien que a veces decimos no tenemos quien nos quiera, no te preocupes, eso ya está en control de Dios. El ángel lo sentó y aplastó sobre la roca. A mí eso se me hace algo maravilloso. Quedaron aplastadas ahí todas esas cosas. Dígaselo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos dicen? Trae a la cruz, a los pies de la cruz, todas tus cargas, todas tus dolencias. Ahí déjalas. ¿Cómo las va a arreglar el Señor? Él sabe. Él tiene sus tiempos y sabemos también que los tiempos de Dios son perfectos. Para entender mejor el amor de la resurrección, debemos recordar otras historias de la Biblia. Varios personajes habían resucitado anteriormente, como el hijo de la viuda de Elías, Lázaro. Ellos resucitaron de la muerte.
pero en el mundo resucitó para siempre. Jesús aún sigue resucitando. Un detalle importante es lo que dice el ángel, como Él les dijo. O sea, quiere decir que ellas debían esperar esto porque justamente ya lo había prometido. ¿Te das cuenta? Todo se está cumpliendo conforme ya estaba escrito en las Escrituras. ¿Quiénes fueron entonces los primeros testigos? Pues dos mujeres que Jesús había seleccionado. Ellas fueron las primeras mensajeras de anunciar las buenas nuevas. Jesús las honró por su valentía, aunque tuvieron miedo, ya que ellas se identificaron con Él públicamente. No primero a ellos, que eran cabezas de la iglesia, no primero a los apóstoles, que después fueron cabezas de la iglesia, por así decirlo, sino a mujeres humildes se apareció el Señor, y ellas fueron las que confirmaron la maravilla que estamos viviendo el día de hoy. El Señor ciertamente había resucitado. El segundo punto que te quiero compartir, como parte de la resurrección, todo esto tiene que ver con eso que vivimos en los pasajes de los evangelios. El Jesús llama por nuestro nombre. Si te suena esto, en Juan 20, 15 al 17 dice: Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? ¿Te acuerdas que está María ahí llorando cuando se da cuenta que ya no hay nada? ¿Verdad? Ella está desesperada y llora. Y sin embargo, fíjate que la maravilla de Jesús le dice: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, ¿verdad? El jardinero ahí, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Entonces el Señor le dice: María. ¿Te das cuenta? María Magdalena es una figura importante en las Escrituras. Se cree que ella fue una seguidora fiel de Jesús y que le acompañó durante todo su ministerio en Galilea y Jerusalén. Se cuenta que ella fue testigo del juicio, la crucifixión y el entierro de Jesús, así como también estuvo presente durante su resurrección. En el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 16, María Magdalena se encuentra con Jesús después de la crucifixión y lo reconoce cuando Él la llama por su nombre. ¿Cuántas veces no nos ha llamado el Señor por nuestro nombre? ¿Te ha llamado por tu nombre, Ana? ¿Te ha llamado por tu nombre? Ángel, Ana, nos ha llamado todos por nuestro nombre. Y estamos aquí por algo, porque tenemos que reconocer que el Señor no se equivoca. El Señor nos llama por nuestro nombre, a todos. A través de sus enseñanzas y sus acciones, Jesús guiaba a las personas hacia la verdad y al amor divino. Nos llama a eso, nos llama a Él, a reconocerlo como único Dios, a reconocer su divinidad, a reconocer que mediante su resurrección nosotros tenemos vida. Este versículo nos invita también a tener una relación íntima con Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos encerrado en nuestros cuartos y hablamos con el Señor? Hace rato decía la pastora, soltar y hablar en lenguas. Es una forma de comunicarnos. Pero a veces da miedo. Yo sé que tengo el don de lenguas, ya en alguna ocasión me pasó. Pero me da miedo. Me da miedo porque luego digo, ¿y qué estoy diciendo? ¿De qué se trata esto? Pero es una manifestación que el Señor nos hace a cada nosotros y nos está llamando por nuestro nombre, porque nos hace escuchar su voz. No es la voz del vecino. Bueno, a veces también nos habla a través de las personas. El Señor se manifiesta. En la resurrección Él no nada más nos da la figuración para con Él. Su resurrección también la podemos ver en la vida de las otras personas cuando alguien se acerca y nos habla sobre el bien para nuestras vidas. Eso nos marca, eso nos hace ser diferentes. Y sabes que cuando tú y yo tenemos ese conocimiento y estamos capacitándonos día con día por escudriñar las Escrituras, tenemos palabra para poder acercarnos a alguien y poder decirle, si en algún momento está pasando por algo, decirle, ¿sabes qué? Dios te ama.
Así como sucedió con María Magdalena, cuando el Señor le dijo, María, así como que un sacudo, ¿qué te pasa? Aquí estoy. Cuando enfrentemos situaciones difíciles de todo esto que vivimos día con día, acuérdate, Jesús está por ahí, hablándonos por nuestro nombre. Solo hay que escuchar, solo hay que poner atención. Nos escucha a través de cualquier cosa y a veces hasta lo más insignificante, ahí nos están dando Dios. Así como en este pasaje que acabamos de leer. El cuarto punto del cual te quiero platicar es que a veces caminamos con ojos cerrados. Fíjate qué pasó también, que todo esto es en los evangelios, Lucas 24, del 13 al 18. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Nos pasa como a ellos, como los discípulos. El Señor se presenta junto a ellos caminando como un X persona más que pudo haberlos alcanzado en ese camino. Y ellos no se dan cuenta que es Jesús. Están llenos de todo lo que viven, de lo que estaban viviendo, confundidos, aturdidos, discutían por lo que estaba pasando, por lo que había pasado. Y tal vez a lo mejor por sus miedos también lo que iba a pasar ahora. ¿Sí? ¿Cómo se iban a enfrentar de ahora en adelante a eso que habían vivido? ¿Cómo lo iban a explicar? No sabían qué iba a pasar con ellos. Y entonces todo eso los vela, los ciega. Y es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Todas las veces que nosotros pasamos por tribulaciones, todas las veces que estamos confundidos, temerosos, angustiados, que estamos llorando o preocupados, hasta con la economía, todo eso nos hace no ver que el Señor está ahí juntito a nosotros. Él camina junto a nosotros. Y debemos hacer que nuestros ojos se abran. Y entonces les dice a Jesús, ¿qué vienen discutiendo por el camino? Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo te explico que a quién le dices, a quién le decimos al Señor y al Señor? ¿Cuándo me vas a hacer caso? Si el Señor ya sabe qué es lo que necesitamos. Si el Señor ya sabe, desde antes de que naciéramos, sabía lo que nosotros estaríamos viviendo el día de hoy. Entonces, ¿de qué le hablamos a Él? ¿Cómo nos atrevemos a decirle como esto, verdad? Aquí, oye, ¿es el único que no sabes? ¿Es el único que no te has enterado si Él había vivido todo? Él había sido, ¿verdad? El que estaba sufriendo y el que había padecido controles. Pero eso es lo que nos pasa. Entender el significado de esto es algo difícil. Cuando atravesamos por situaciones de todo ese tipo de dolores, caemos en todo esto, en dudas profundas, nos hacemos preguntas, pero no dejamos que el Señor actúe en nosotros. Nos cegamos. Los discípulos que caminan hacia Emaús no podrían creer, imaginando lo que iban a tener su encuentro con Él. Del mismo modo, en nuestra propia vida, no sabemos qué sorpresas y encuentros significativos podemos encontrar en nuestro camino cuando vamos caminando por lo que es de Dios. Nos vamos a encontrar con sorpresas. A menudo, cuando vivimos momentos difíciles o nos sentimos frustrados, desilusionados, podemos tener la sensación de que estamos caminando solos, así como estos dos, o dudas, indecisiones, ¿verdad? Entonces, fíjate, hermano, en los momentos de incertidumbre como los que vivimos, debemos buscar la sabiduría de Dios y la comprensión que necesitamos aquí.
¿Cuántas veces nos dicen, estás afligido? Busca aquí. ¿Quieres salud? Busca aquí. ¿Quieres ver qué es lo que te está pasando? Busca aquí. Todas nuestras respuestas están en la palabra de Dios. A veces no lo vamos a entender. Nos va a pasar como estos dos discípulos que caminamos hacia ciegas. Tenemos que estar dispuestos a tener los ojos abiertos para el Señor. Él está ahí, recuérdalo, en medio de todo Él camina con nosotros. El último punto es que también te quiero platicar. Tiene también que ver con la resurrección. Jesús cumplió con el plan divino de Dios para nosotros. ¿Te das cuenta? La muerte de Jesucristo tenía una justificación y la justificación éramos nosotros. En Lucas 24, del 25 al 27 dice: ¡qué torpes son ustedes!, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Imagínate. Todavía para que entendieran más estos cabezones, les dice, pues mira, ¿sí? Si no te quedó claro, ahí te va. En Isaías, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y les empezó a mencionar todo. Imagínate aquellos así como, oh. Cuando nos enteramos de algo, inmediatamente que, ¿a poco sí? No creemos porque a veces somos bien incrédulos. Nos falta tener fe. Y el mismo Dios dice, con la muerte de Jesucristo, su Hijo, se cumplen las promesas que estaban destinadas para ti, para mí, para todos. Esa es una gran cosa que el Señor nos da. La incredulidad de algunos discípulos de Jesús, que no creían lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías. Y Jesús se dirigió a ellos llamándoles así, insensatos y tardíos, tardos de corazón. La frase de Jesús sobre la falta de los discípulos es una reflexión que nos invita a pensar sobre la importancia de nuestra fe como cristianos, ¿verdad? Nos llamamos cristianos, pero ¿cuántas veces en realidad confirmamos eso que es ser cristianos? Con nuestros propios hechos, con nuestra vida. Sabemos, dice por ahí, siempre a mí me recuerda cuando he escuchado en boca de algunos pastores que nos dicen que tu vida sea una Biblia abierta a los demás. ¿Sí? Yo no puedo cargar todos los días con mi Biblia porque voy a la escuela, pero con mis hechos, con mis actitudes y a veces con mis palabras voy a demostrar que soy una persona diferente. Y yo he escuchado en boca de otras personas que dicen, esa no sé, como que no es igual a los demás, es diferente, es rarita. Bueno, ya después sí somos raritos, ¿verdad? Pero ser cristianos, llamar al Señor y seguirlo nos hace más claro, nos hace ser diferentes. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con nuestras actitudes, nuestro cambio de corazón es lo que nos va a hacer diferentes a los demás. Para aplicar este versículo en nuestra vida es necesario reflexionar sobre nuestra propia fe y estar disponibles a escuchar y aceptar la verdad. Además, debemos estar abiertos a aprender la enseñanza de los profetas y conocer más a fondo de las Escrituras para poder fortalecer nuestra fe. Yo no puedo hablar de fe si no me meto aquí a leer. Me tengo que meter a leer para poder saber y poder decir, así como los apóstoles, sí, tenían razón, así tenía que suceder. Lo primero que tenemos de tener en cuenta es que Jesús no vino a abolir las Escrituras del Antiguo Testamento, las vino a confirmar. ¿Te das cuenta? Es decir, los acontecimientos, simbolismos y enseñanzas encontrados en el Antiguo Testamento tenían sentido profundo y una relación directa con la venida de Jesús y con su misión redentora. Jesús mismo habló en numerosas ocasiones sobre su relación con el Antiguo Testamento. En Juan 5:3 nos dice Jesús a los judíos: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí?
Cuando queremos conocer la vida de una de las personas, de cualquiera, nosotros, o de cualquier ser humano, pues le invitamos al cafecito, a conocernos, ¿no? Y después una comidita, y después otra salida, y nos vamos conociendo. Pero yo no puedo decir que conozco a esa persona si no es teniendo ni siquiera contacto. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo vive? ¿Sí? Ese es el conocimiento que podemos tener nosotros entre los seres humanos. Pues así pasa cuando queremos enamorarnos del Señor. Para poder enamorarnos y decir de verdad, creo y tengo fe, hay que leer las Escrituras. Para amarlo, para poder decir, wow, si esto hizo en ese momento, ¿qué no estará haciendo por mí hoy que lo necesito? Vamos a terminar. En conclusión, acuérdate, hoy es un día glorioso, sí. Estamos recordando lo que hace más de 2000 años una persona que dice que no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús la dio por nosotros, por mí, por ti, la dio por todos. Jesús venció a la muerte y con eso nos confirman lo que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento, en las Escrituras por medio de los profetas, que Él era el Mesías prometido. Se presenta a las mujeres y con esto nos da la oportunidad de ser testigos de la buena nueva. Tenemos que sentirnos gloriosas. Soy mujer. Dios me da la oportunidad de decir, soy testigo de esa buena nueva. Comprobamos que el poder que tiene para nosotros hacer la invitación a mover cualquier piedra que nos estorbe para seguir caminando y dar nombre y vida a eso que Él nos enseña. O sea, quiere decir que nada nos turbe. Si se movió una piedra y Él pudo salir, yo hoy te quiero invitar para que tú también muevas toda esta piedra. A lo mejor no es una piedra que dices, bueno, es que la del Señor era una. Yo tengo un montón de piedras que llevo encima. Quítatelas. Hoy podemos resucitar. Y sabes, vamos a resucitar todos los días, cada momento, siempre que lo necesitemos. A mí hace tiempo, termino diciéndote este testimonio, esto de la vista me venía causando ciertos estragos. Pero también de manera personal tenía yo situaciones en casa que me venían doliendo y yo decía, o sea, ¿cómo? Y hasta llegó un momento en que yo cuestionaba a Dios y a Jesús y le decía, bueno, pero si ya te dije que sí para predicar, bueno, si ya te dije que sí como mujer, ¿qué más quieres? Y me estás haciendo esto y estoy viviendo esto y me duele aquí y me duele acá. ¿Y sabes qué? Entendí que era necesario pasar por todo eso para saber carne propia lo que el Señor sufrió por mí. Que lo que yo viví, y a veces lo decimos así, lo que uno vive día con día es menor a ese sufrimiento que vimos de esa persona en ese madero, crucificado, señalado, con una corona de espinas que le traspasó la frente, con los látigos que recibió cada vez que estaba ahí siendo azotado. Imagínate. Y después de todos esos golpes que sufrió, él se levantaba y se ponía de pie y seguía caminando. Sí tuvo sus 3 caídas, lo sabemos también por las escrituras, pero él seguía de pie. Y si esto me lo enseña él, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué no lo podemos hacer? Levantarnos día por día. El Señor me restauró la vista, gracias a Dios. Y hoy ya no uso lupa. Bueno, hubo momentos también cuando yo predicaba, que predicaba con lupa y tenía mi lupa colgada y no la usaba. ¿Sabes qué hacía el Señor? Me hacía abrir los ojos en ese momento. Después, tenía que necesitar la lupa. Pero mientras estaba yo aquí parada, el Señor me podía ayudar. Leía por mí. Hoy ya tengo mi escritura más baja. Ya no traigo un pergamino de 20 hojas. Ya está más chiquito. Ya puedo leer y ver bien. Y todo es por Él. Él me hizo llevar un proceso doloroso y angustioso. Muy angustiada estaba yo. Sobre todo cuando uno de mis hijos pasó por un proceso difícil que
marcó su vida y marcó mi vida, porque yo decía, Señor, o sea, primero conmigo y ahora también con él. Pero ¿sabes qué? Me di cuenta que cuando yo me empecé a dedicarme a las predicaciones, dije al Señor, yo me encargo del tuyo y tú te encargas en mi familia y de mis hijos. Mis hijos, gracias a Dios, son servidores, pero acuérdate que todo lo que le molesta al enemigo es cuando nosotros nos levantamos para dar gloria a su nombre, con nuestro servicio, con nuestra predicación cuando tenemos que estar aquí. Y eso le molesta, y por eso nos hace atravesar por momentos difíciles. Hoy te puedo decir que doy gloria a Dios porque mi hijo ha resucitado. Mi hijo hoy sirve con mayor alegría. Mi hijo hoy sirve con una entrega que ni yo mismo puedo decir más que lo que el Señor hizo por mi hijo. Y eso es algo para mí que como madre me marca porque digo, wow, que tanto nos hace pasar el Señor, pero ¿sabes qué? Ha valido la pena. Te lo digo porque yo lo viví. Ha valido la pena. Lo que hoy vivo como familia, no tengo más que darle gloria a Dios y decirle, gracias, Padre. Y si vienen más cosas, ¿sabes qué? Ya estoy lista para lo que viene. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es una resurrección a la cual nos invita a que nosotros la hagamos nuestra. El día de hoy vamos a resucitar con Él. El día de hoy vamos a hacer que eso que Él hizo por nosotros podamos decir que valió la pena. Eso es a lo que te quiero invitar. Te pido por favor que cierres tus ojos. Vamos a terminar con una oración. Señor Padre, en este día glorioso te pedimos, Padre, que llegues a nuestras almas, que llegues a nuestros corazones, que nos hagas entender que tú eres todopoderoso, que nos hagas entender que a través de tus escrituras vamos a dar fe y vamos a ser testigos, Señor, de todo lo que tú hiciste para poder nosotros estar el día de hoy aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Sabemos que no somos nada, Padre, pero tú nos has elegido, Señor, y estamos aquí para hacer tu voluntad. Danos, Señor, todas las herramientas, todo lo necesario, Padre, para que podamos salir a ese mundo, hasta los confines de la tierra y proclamar, Señor, y decir que tú eres el único, Señor, que tú eres el único dueño de nuestras vidas y que enseñemos a otros que la grandeza de tu nombre tiene poder sobre esta tierra, que tiene poder sobre el pecado, Señor, y que tú ya por eso derramaste en la cruz toda la sangre que fue necesaria para limpiarla, Señor, y que estamos vivos y que nacemos